Bienvenidos amigos, este es Foro Laboral temporada 2019. Es un programa del equipo técnico institucional de implementación de la nueva ley procesal de trabajo. En realidad este programa tiene por objeto esclarecer ante la opinión pública, trabajadores, abogados y público en general acerca de los avances de la reforma laboral en nuestro país, tanto en materia procesal como en materia sustantiva, a través de entrevistas que se hacen a connotados especialistas en esta materia. Estos pueden ser profesores universitarios, jueces del Poder Judicial y en general estudiosos de la materia laboral procesal o laboral sustantivo. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Se trata de esclarecer algunas inquietudes respecto a la oralidad en el proceso judicial, en especial en este caso en el proceso laboral. Como sabemos, el proceso laboral en nuestro país vigente desde el año 2010, ha introducido el mecanismo del juicio por audiencias, donde se desarrolla la participación directa del juez ante las partes para que pueda decidir no solamente las incidencias que se generan al interior del proceso, sino también incluso dar la decisión final. La oralidad es, según dicen algunos, un principio, otros dicen que es un sistema, otros que es un instrumento. Bueno, sobre el tema se ha discutido mucho, pero tenemos ahora la presencia del magistrado Omar Toledo Toribio. Él es juez de la Corte Suprema de la República y profesor universitario en temas de la especialidad laboral. Ha escrito obras sobre asuntos laborales y innumerable cantidad de escritos, así que estamos frente a un especialista que nos va a ilustrar respecto del tema de la oralidad, su importancia, por qué debe impulsarse, por qué debe mejorarse o por qué debe realizarse buenas prácticas en este tema. Muy bien, vamos a regresar unos minutos para iniciar esta entrevista con nuestro ilustre invitado. Hay oralidad en materia penal, oralidad en materia civil, en varios países de América, y oralidad en materia laboral. En nuestro país, la nueva ley procesal de trabajo ha incorporado la oralidad como la ruta o el mecanismo, el sistema que permite la solución de conflictos con la presencia directa e inmediata del juez ante las partes. ¿Es bueno este sistema de oralidad? ¿Por qué es mejor la oralidad que la escrituralidad? ¿Por qué hay que apostar por la oralidad y no por la escrituralidad en el proceso laboral? Bien, la oralidad, como usted ha señalado en la parte introductoria de esta conversación, se discute si es una regla o si es un principio, pero definitivamente consideramos que la oralidad es un mandato de optimización de los derechos reconocidos no solo constitucionalmente, sino en instrumentos internacionales, y tiene que ver con el derecho a ser oído, como lo establece el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y tiene que ver además con la necesidad de transparencia, de la publicidad. Los juicios laborales son grabados en audio y video, con excepción del momento de la conciliación. Y precisamente la oralidad viene a ser uno de los planteamientos actuales destinados a superar ese proceso farragoso, lento, que implica el proceso escrito, la presentación de documentos, esos rituales que existen. Muchas veces innecesario, ¿no? Muchas veces innecesario, definitivamente. Pero que es necesario que arraigar la idea en los operadores de justicia. Lo que sucede es que como quienes ahora administran justicia, jueces en procesos orales, antes han sido jueces en procesos escritos, ¿no? Nosotros mismos Digamos que la cultura de la escritualidad viene impregnado muchas veces en los propios formadores. Entonces esa ritualidad de los procesos escritos, esa consideración de que si no está arreglado el juez no puede instrumentalizarlo, definitivamente afectan la dinámica del proceso oral, ¿no? Le comentaba a usted eso de considerar que el no haber colgado en el sistema informático la sentencia genera la nulidad de la notificación. Definitivamente es confundir un acto procesal con lo que es un trámite que podría generar responsabilidad administrativa de pronto en los encargados de ello.
Pero no tiene por qué afectar al justiciable en el tiempo, porque anular eso afecta la celeridad, ¿no? Claro, imagínense en distritos judiciales en que la citación para las audiencias tienen un plazo extendido por la carga procesal. Puede ser 5 meses, 6 meses, algunos creo que hasta un año. Tanto en primera como segunda instancia, anular precisamente por el prurito de un aspecto formal afecta no solamente a las partes, sino la legitimidad del sistema, ¿no? Ya, o sea, digamos que ese es un error. ¿Usted considera que eso es un error? Porque si las partes no se ven afectadas en la notificación, porque ellas han tomado conocimiento según lo que establece la ley, sería innecesario provocar la nulidad por el simple mero de un cumplimiento de un formalismo, ¿no? La oralidad además implica presencia. Si nosotros estamos contemplando un proceso oral, implica que las partes deben tener una presencia activa, de tal manera que si no asisten, por decir, a la citación para la entrega de la notificación, la ley establece que los plazos de apelación se cuentan a partir de ese momento. Entonces, la parte no podría fundamentar su propia negligencia y no estar presente en la audiencia señalando que la notificación no ha sido colgada en el sistema, ¿no? Pero la ley le dice que si no va, se da por notificado. Y es responsabilidad de la parte tomar la medida del caso para verificar lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en el expediente. ¿Y qué de bueno tiene la oralidad? ¿Por qué debemos de impulsarla? ¿Qué ventajas o beneficios trae al ciudadano y al desarrollo mismo del proceso? Mire, en términos, como le decía a mis alumnos, cuando nosotros proyectamos, por decir, audiencias de primera o segunda instancia, a manera de ensayo les manifiesto que luego de haber expectado una audiencia, incluso en muchos casos, no es necesario revisar el expediente para verificar o para darse cuenta cuáles son las pretensiones de las partes, cuál es la teoría del caso de las partes y cuál va a ser el resultado del proceso. Va conociendo el conflicto a lo largo del proceso. Esa es la virtud de la oralidad. Directamente de las partes. Exactamente, y el juez toma conocimiento directo de las impresiones de las partes, de las expresiones de las partes en el proceso oral, y si es bien llevado un proceso, definitivamente ahí se puede apreciar cuáles son los extremos de la controversia, e incluso en muchos casos se puede avisorar con solo ver una audiencia cuál es el resultado. El resultado del conflicto. Exacto. Pues esa es la ventaja de escuchar a las partes directamente, internalizar de ellos sus pretensiones, sus defensas, etcétera. Porque la oralidad va de la mano con la inmediación y la publicidad. Que es un principio procesal, ¿no? También supongo que se evitan estos escritos que se presentan haciendo pedidos incidentales que no deberían darse trámite a ellos, porque si no, regresamos a lo anterior. O sea, ¿qué debería hacer el juez cuando los abogados siguen presentando escritos innecesarios o escritos que pudieran tener algún sustento, pero que estando al juicio por audiencias deberían de ser resueltos por el juez aplicando este principio que se llama concentración de los actos procesales? Mire, en realidad deberían merecer un decreto del auxiliar jurisdiccional de que los escritos se den cuenta en la audiencia, porque como usted dice, muchas veces se presentan escritos con el objeto de entorpecer o dilatar el proceso. Lo que sucedía en el proceso escrito, ¿no? En el proceso escrito los abogados, a través de sus asistentes, abogados auxiliares, simplemente el proceso se convertía en una secuencia de remitir escritos, aumentar escritos y presentar más escritos. Los jueces deberían tomar conocimiento de los escritos en la audiencia correspondiente, salvo que existan algún tipo de incidencias que tienen que ver, por decir, con un defectuoso emplazamiento o de pronto con un tema que tenga que verse antes de la audiencia para no esperar la audiencia, ¿no? Como la sucesión procesal o de pronto el emplazamiento de un litis consorte necesario, de que podría o el fallecimiento de alguna de las partes, ¿no? Pero son casos excepcionales en los que no podría seguir el proceso avanzando si no se subsanan. Pero la mayoría de los escritos no tienen que ver con esos temas. No tienen que ver con esos temas. Debería desincentivarse la presentación de escritos mediante esta buena práctica de decretar por parte del auxiliar jurisdiccional de que los escritos se proveerán en la audiencia. La norma procesal anterior
se impulsó en ella la oralidad también, hubo audiencias y terminó siendo un proceso escrito, ¿no? Significa entonces que el hecho de que sea por audiencias no supone necesariamente oralidad. ¿Cuál es la diferencia entre un juicio por audiencias y la oralidad propiamente dicha? Lo que habría que enfatizar de que hay ese peligro precisamente de que el establecer un proceso por audiencias, un proceso oral, al final la dinámica del desarrollo del proceso la convierte en un proceso escrito, ¿no es cierto? Nuestra ley establece que en los procesos por audiencias lo oral predomina sobre el escrito, lo que quiere decir que hay otros procesos que no tienen audiencia, ¿no es cierto? Y la nueva ley procesal tiene procesos especiales en que no hay audiencia. En esos casos, evidentemente, por decir proceso de ejecución, no es simplemente por escrito, salvo que haya algún tipo de contradicción que el juez tenga que resolverlo, ¿no? Convocando audiencia. Pero la idea es que todas las incidencias y los planteamientos que pueden hacer las partes se resuelven en audiencia. Por decir, hay nosotros consideramos que debería cambiarse un pleno supremo que establece de que las partes, la parte demandada que ha asistido a la audiencia de conciliación presenta su escrito de contestación y no asiste a la audiencia de juzgamiento, el pleno señala que debe tomarse en cuenta el escrito de contestación y los medios probatorios presentados. Pero si no asiste, significa que no ha hecho uso de la sustentación verbal ante el juez. No ha oralizado sus medios probatorios y eso me parece un tema que hay que tomar en cuenta porque estaríamos escrituralizando el proceso laboral. Lo que antes sucedía, ¿no? El demandado enviaba su escrito de contestación con un cúmulo de pruebas y dice, ya el juez que se entienda. Ya no le interesa ir a la otra audiencia. Efectivamente, entonces, y el juez evidentemente... Podríamos regresar a la escrituralidad de la ley anterior, que también se llevaba audiencia. Y de qué manera el juez va, digamos, desarrollar las técnicas de litigación oral, las técnicas del interrogatorio, de qué manera va la inmediación necesaria al momento de la actuación de las pruebas. Y eso es fundamental en un proceso oral. Claro, o sea, si se entiende que la oralidad, diríamos, es un trámite, la oralidad sigue un trámite, obliga a un trámite en la que el juez directamente con las partes interactúa, interroga directamente, conoce de ellos mismos sus pretensiones en la misma audiencia. Digamos, la audiencia, digamos, es el escenario y la oralidad es el contenido, digamos, de su desarrollo procesal, porque son cosas diferentes. Un proceso por audiencia podría terminar siendo escrito y no significa que necesariamente tenga que ser oral. Ya depende no solo de la norma, sino de la propia dinámica que los jueces le imprimen a este mecanismo, ¿no? Así es, definitivamente la oralidad está allí como principio, como norte, ¿cierto? Que, como el manifiesto, es un mandato de optimización de fundamentos, de principios constitucionales, ¿no? Como el de la publicidad, el derecho a ser oído, y que es precisamente el sustento de la reforma, ¿no? La oralidad y el uso intensivo de la tecnología que gracias al expediente judicial electrónico ya se está logrando, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Tengo entendido que en el proceso penal, corríjame si me equivoco, el apelante que no recurre a la audiencia correspondiente simplemente se da por desistido o como si no hubiese presentado apelación y le declaran improcedente el recurso. ¿Eso aplica también para el caso de la nueva ley procesal de trabajo? ¿Podría hacerse, digamos, realidad eso jurisprudencialmente? El artículo, lo que sucede es que el artículo 33 de la nueva ley procesal de trabajo, en la parte final, establece de que si las partes no acuden, incluyendo la parte apelante, a la audiencia de vista de la causa, la sala resuelve dentro del plazo de 5 días. Pero ¿no? podría resolver la improcedencia de la apelación. Efectivamente. Eso puede interpretarse, ¿no? Lo que sucede es que en la vía penal sí existe una norma expresa que señala que origina el desistimiento de la apelación. Esa es la figura de la perención de la apelación, es decir, la apelación perece si el impugnante no asiste.
En el ámbito laboral no tenemos norma expresa, no tenemos norma expresa, pero además hay consideraciones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, que muchas veces la no asistencia a la audiencia vista de la causa es imputable al abogado, ¿no? Porque es el que va a informar oralmente, y en consecuencia eso podría afectar al trabajador en el ejercicio de sus derechos. Pero podríamos interpretar en el sentido siguiente, que si el apelante es la parte emplazada y no asiste a la apelación, se tiene por existir la apelación, de esa manera pone a buen recaudo el derecho del trabajador. ¿Eso sería de pronto habría discriminación o no sería posible? Bueno, en el principio hay igualdad de armas en las partes. Claro que el derecho laboral tiene, por la asimetría que existe, claro, ¿no? Existe un conjunto de normas jurídicas que están orientadas precisamente a superar el desequilibrio intrínseco de las partes de la relación laboral, ¿no? El principio indubio pro operario, la facilitación probatoria, etcétera. De pronto se podría estudiar en una fórmula de esa naturaleza, en que no tengo una opinión definida, de pronto podría ser de esa manera, teniendo en cuenta además que los apelantes son normalmente la parte emplazada y los demandantes son normalmente los... Claro, porque si yo, empresario, apelo de una decisión del juez que no me da la razón a la defensa, no da la razón a la defensa que yo he hecho, y no voy a la sala superior, y nosotros le decimos, si no vienes a sustentar tu apelación, entonces se tiene por desistir tu apelación. Eso obligaría a que recurra a la instancia, a que convenza al colegiado sobre sus argumentos, ¿no? Digamos, es cierto, ¿por qué solo al demandado y no al demandante trabajador? Porque hay pues un desnivel de... Claro, de pronto se podría establecer para el empleador, ¿no? Porque para no hay que olvidarte en que el trabajador puede ser demandado, ¿no? Claro, para el empleador. Pero de momento, evidentemente, es una consideración que tiene que tomar en cuenta el tribunal, ¿no? La conducta procesal, de acuerdo al artículo 29, porque en muchos casos, como usted sostiene, si alguien tiene un planteamiento de apelación y no acude a sustentarlo en la vista de la causa, interés, habría que ver que no tiene interés, ¿no es cierto? Podría ser parte de la evaluación del superior a efecto de la conducta procesal, un elemento que sí podría hacer el tribunal, sin necesidad de desestimar la apelación. Nos comentaba antes de la entrevista respecto de la modificación de las pretensiones en audiencia de juzgamiento. Esto también forma parte del principio de oralidad, ¿no? ¿En qué casos podría darse un ejemplo que usted podría darnos, un supuesto en la que el demandante trabajador inicia el proceso y luego en la audiencia de juzgamiento solicita que se modifique su pretensión por algún hecho que se ha acontecido durante el transcurso del proceso? Claro. ¿Cómo podría presentarse este supuesto? Se presentan situaciones como las siguientes. Si estamos ante una demanda de desnaturalización de un contrato, el trabajador está laborando, pero solicita que se le reconozca el carácter laboral de su prestación. En el curso del proceso, este trabajador es despedido y estamos en la audiencia de juzgamiento, luego de algunos meses. O sea, ¿no? Cuando empezó la demanda estaba trabajando. Así es. Y durante el proceso fue despedido. Fue despedido. Y llega a la audiencia de juzgamiento despedido. Entonces, yo sostengo, que podría allí incrementarse la pretensión, variarse incrementando la pretensión de reposición, puesto de lo contrario tendríamos que pretender que el trabajador plantee una nueva demanda de reposición, con lo que significa de carga procesal, de incremento de la actividad jurisdiccional, cuando podemos resolver en ese solo proceso tanto la desnaturalización como la reposición, evidentemente otorgando las garantías del debido proceso. No hay que olvidar que si bien es cierto, ¿no?, lo oral prima sobre lo escrito, debe garantizarse el derecho a la contradicción. Claro. Y eso es básico, la interdicción de la arbitrariedad, ¿no es cierto? Creo que un pleno nacional jurisdiccional tomó un acuerdo sobre esto. Sí, el pleno del año 2017, de Trujillo, precisamente, según el acuerdo, estaría restringiendo la posibilidad de variar la demanda solamente hasta la audiencia de conciliación y no en la audiencia de juzgamiento. Pero se presentan situaciones de esa naturaleza en las que habría que precisar muy bien el tema, ¿no? O sea, pero son casos también excepcionales, ¿no?
en el sentido de que alguien inicia el proceso siendo trabajador o con vínculo laboral y a mitad de camino es despedido. Entonces, lo que el Pleno acordó, que no se puede modificar en la audiencia de juzgamiento la demanda, pero el caso que usted expone es que sí se podría, en este caso excepcional, para evitar que el trabajador inicie otro proceso judicial y de una vez se decida sobre estos hechos. Y también en otros casos, mire, nosotros hemos visto casos en que la Sala Superior ha anulado una demanda, digamos, de una sentencia en la que se solicitaba una reposición, ¿no? Reposición, pero en los fundamentos de hecho, la causa petendi, estaba pues la pretensión de desnaturalización de la tercerización, es decir, un mecanismo de descentralización productiva, y entonces la superior sala entendió de que no era una pretensión la desnaturalización de la tercerización, y en consecuencia tenía que declararse la nulidad de la sentencia porque el juez se ha pronunciado por la desnaturalización de la tercerización, ¿no? Y eso definitivamente produce que el proceso se dilate, Claro. Cuando si el juez ha esclarecido debidamente ese tema. Yo creo que mientras no se afecte el debido proceso, el derecho de defensa y las partes no hayan objetado, digamos, estos temas, no tiene por qué el órgano judicial entrar de oficio en algo que las partes no han objetado. Y si lo hubieran objetado, evaluar la razonabilidad de... En todo caso es un petitorio implícito, y el petitorio implícito ya ha tenido carta de ciudadanía, digamos, desde el Pleno Superior del 2013. Ya, es digamos decir, que sí se tramitan o sí claro, se admiten, digamos... Si bien es cierto, la pretensión es la reposición, los fundamentos de hecho están vinculados a un tema de desnaturalización de la tercerización, y si las partes han tenido la oportunidad de discutir el tema, incluso en muchos casos la parte demandada no ha consignado ello como fundamento de su recurso de apelación, menos aún se puede, eso deslegitima el sistema. ¿Sí? Dos temas finales. Primero, las actas. ¿Tiene que transcribirse toda la audiencia en un acta o basta? No necesariamente. El acta es una constancia de las partes que han asistido, de los jueces que han intervenido, si fuera en la sala superior. Tengo entendido que en materia penal transcriben toda la audiencia. Definitivamente, eso es contraproducente a la oralidad. Sí, eso no sería bueno en materia laboral, por lo menos. Y complica el proceso, ¿no? Y uno de los fundamentos del proceso laboral es la sencillez, precisamente. La sencillez, además, ¿qué sentido tendría grabar todo y luego transcribirlo por escrito, todo en un acta, que sería muy... trabajar, claro, poner varias personas a transcribir una hora de audiencia, ponerla en escrito, es un poco complicado, ¿no? Además ya no tendría sentido para qué graba, entonces... Definitivamente, y las sentencias laborales deben contener las apreciaciones orales de las partes, incluso con la cita de los minutos en que ha manifestado, porque de eso se trata, ¿no? Claro. Segundo tema, la motivación. No hay problema con la sentencia, porque según la ley procesal de trabajo, la sentencia se notifica en estrado. Significa que es escrita. Las sentencias en materia laboral que tienen un proceso oral son por escrito. Ya. Pero la Constitución dice que autos y sentencias deben ser motivadas por escrito. ¿Cómo resuelve la nueva ley procesal de trabajo los autos que el juez dicta en audiencia oral, dando las razones de su decisión? Estamos hablando de los autos al interior del proceso, no la sentencia, que ya eso no está en debate, porque eso sí es escrito, por mandato de la propia ley. Pero la Constitución dice que los autos y sentencias deben ser motivadas por escrito. ¿Cómo ha superado Claro, los autos interlocutorios que se expiden durante las audiencias, evidentemente, en esos casos nosotros consideramos que se cumple el estándar constitucional de motivación si el juez expresa los fundamentos de hecho y derecho que sustentan su decisión, y eso está siendo registrado en audio y video. Consideramos que en ese caso sí se estaría superando el estándar constitucional de la ¿El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema?
El tribunal no en tengo materia laboral pero en materia me dicen laboral. que en materia penal sí se En ha... materia penal sí, incluso hay un acuerdo plenario que habla sobre las resoluciones interlocutorias emitidas en audiencia que sí estarían superando el estándar constitucional, ¿no? Digamos, ¿también no sería útil que la sentencia misma sea oralizada? Independientemente de lo que dice la ley, digamos, la utilidad del juicio oral. ¿O requeriría para ello una modificación constitucional del artículo 5º sobre motivación? En la primera instancia, la ley exige que el juez Sí, exprese el fallo nada más. Ya. Y en la segunda instancia sí permite al superior que pueda expresar lacónicamente, dice la ley, los fundamentos de su sentencia. Ya. No, Ahí podría ser oral, ¿no? Ahí podría expresarse oralmente, pero mire, no, la ley no impide a que en el mismo acto de la audiencia, al final de la audiencia, sea en primera y segunda instancia, se entregue la sentencia por escrito, ¿no? Ah, ya, pero va a ser por escrito. Por escrito. Ya, claro. Pero, incluso oralmente podría adelantar la decisión, claro, y no los argumentos que las presenta por escrito. Pero pongamos en el escenario final de que debería ser oral. ¿Supondría eso una modificación constitucional del artículo 5º, del artículo inciso 5º del 139 de la Constitución? para efectos de la sentencia se De la refiere, sentencia, sí. sí. Mire, en otros modelos, por decir en Colombia, la sentencia se profiere, ¿no? Oralmente en su integridad. Y en ese momento la parte tiene que ejercer su derecho de apelación incluso oralmente. Ahí mismo. Ahí mismo. Claro que nosotros vamos un poco más allá porque grabamos en audio y video, allá solo se graba en audio, pero tiene que ser en ese momento. De pronto para eso podríamos ir a una modificación legal, ¿no? Podría decirse motivación escrita o en su caso oral, ¿no? Así, en ese momento, y de pronto esto tendría que modificarse también el tema de la apelación, que debería hacerse, o sea, el abogado tiene que estar preparado para cualquier escenario, ¿no? Claro, el abogado, incluso para reaccionar Claro. ahí nomás en la propia dinámica de la Eso audiencia. aligeraría un tanto el proceso. Muy bien, estamos con el doctor Omar Toledo Toribio, él es juez de la Corte Suprema, especialista en materia laboral, que nos ha comentado respecto de la oralidad en el proceso laboral. Vamos a un corte y retornamos en unos minutos. Estimados amigos, como este es un programa conectado con la población, nuestro equipo ha entrevistado diferentes litigantes en las diferentes cortes. Sobre el tema de la oralidad tenemos una pregunta que viene de la Corte Superior de Justicia de Lima. Escuchemos al litigante que ha sido grabado para esta entrevista. ¿Cuál es, aparte de los pedidos que se hacen o los requerimientos que hacen a los abogados, cuál es la equivalencia entre contestar una demanda con un argumento y en el alegato oral cambiarlo completamente? Me explico. Hay un requisito para contestar una demanda que es el requisito que tiene que ser escrito. Y si bien es cierto es escrito, tiene prevalencia lo oral sobre lo escrito. Yo pregunto, si yo escribo algo en la demanda y cuando hago el alegato oral es completamente distinto a lo que escribí, ¿cuál es la prevalencia de lo que vale? Entonces no habría ningún requisito de contestar demanda, sino que todo debería ser de manera oral y bastaría con poner una X en una contestación de demanda para decir que ya la contesté. Bueno, el litigante dice, o está preocupado por el siguiente tema. ¿Cuál es la equivalencia entre contestar una demanda con un argumento y en el alegato oral cambiarlo completamente? Bueno, es lo que hemos conversado sobre la idea, ¿no? Claro, en realidad, si nosotros partimos del principio contenido en la ley de que en los procesos por audiencia lo oral predomina sobre lo escrito, es evidente que el juez en principio tendría que apreciar lo expuesto por la parte, porque no hay que olvidar que otro de los sustentos básicos de la nueva ley procesal de trabajo es el principio de veracidad, de que el juez no se contenta con lo que aparezca de la formalidad, como decían los antiguos civilistas, o los procesal civilistas decían, lo que no está en el expediente no pertenece a la realidad, ¿no? Entonces el juez no puede contentarse con la formalidad que emerge de los documentos, sino tiene que establecer lo que realmente ha ocurrido en el plano de los hechos. Y en consecuencia, en esos casos, el juez debería tomarlo en cuenta bajo un análisis razonado, puesto que si también apreciamos
por parte del juzgador, que ha habido mala fe en tratar de sorprender al juzgador con determinadas afirmaciones, sería considerado como una conducta de acuerdo al artículo 29 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Pero si se expresan situaciones que están orientadas a esclarecer los hechos y que en clave de oralidad el juez determina precisamente cuál ha sido lo que ha realmente ocurrido en el plano de los hechos, lo oral predominaría sobre. Diríamos que si dice A como sustento de la pretensión y luego en la propuesta de alegatos o en la sustentación de su teoría del caso dice B oralmente, B excluye a A, o el juez evalúa cuál de los dos, A o B, es el que conviene tomar. Mire, eso se produce, por decir, en muchos casos, cuando una demanda es de desnaturalización, de intermediación laboral, pero que en realidad se trata de un proceso de tercerización laboral. Ya se confundió la figura. Evidentemente, y entonces el juez, en virtud de iura novi curia, puede aplicar el derecho que corresponde o la figura que corresponde a lo que precisamente se está debatiendo. Claro, pero sería una interpretación jurídica del hecho, pero ¿podríamos ver los hechos? Se dijo A en la demanda para hechos A y luego en el juicio oral dice B para hechos B. Digamos, ¿puede hacer eso? Es decir, oralmente dice una cosa y por ejemplo dice otra cosa. Digamos, si que puede pasar por ambas partes, ¿eh? por ambas partes, ¿no? Por decir, en muchos casos, el demandante, ya se ha presentado algunos casos de esa naturaleza, señala que no se le ha pagado absolutamente nada, pero después, en virtud de las evidencias, señala que sí le han pagado algunos derechos, ¿no? Evidentemente, esa conducta tiene que ser tomada en cuenta por el juzgador, ¿no? Y en todo caso, si estamos hablando de variación de la demanda, de la pretensión, ya no podría ser. Salvo que estaríamos ante la situación que nos encontramos ante, por decir, el caso en que se demandó por una desnaturalización y además se varía ahora por una reposición. Ya, que es un caso excepcional. Claro. En ese caso, diríamos que si se trata de hechos, no podría cambiarlo porque si no el debate jurídico habría sido otro, el escenario, ¿no? O sea, se habría debatido sobre determinados hechos y resulta que al final le cambian los hechos en el alegato, o sea, ya no. Si se tratan de situaciones orientadas a esclarecer debidamente la controversia, el juez tendría que, garantizando el principio de bilateralidad, apreciar. Ese caso, ¿no? No es que uno excluya al otro, sino que tiene que evaluar. El juez. Dependiendo de cada caso. Yo siempre insisto en la figura del juez director del proceso, ¿no? Claro. Tampoco hay fórmulas secretas, escondidas ahí, que una carta bajo la manga y resuelve el conflicto, ¿no? Siempre no hay que olvidarse que el punto central, el principio central es la interdicción de la arbitrariedad. Si se garantizan los derechos de contradicción y los derechos de prueba, evidentemente incluso el debate puede tener algún tipo de esclarecimiento que no haya estado planteado inicialmente. Ya. Siempre que se asegure la bilateralidad, el contradictorio, el derecho de defensa. Y finalmente, en lo que el juez se refiere, la motivación, digamos, el razonamiento para explicar por qué escoge tal argumento y no el otro, ¿no? Doctor Bartoleo, algunas palabras finales respecto a lo que hemos abordado y a lo que importa este programa en la campaña de difusión de la reforma laboral. El tema central en la reforma del proceso laboral es revalorar la figura del juez director del proceso. Hay situaciones, y lo hemos visto en un pronunciamiento judicial, en que se ha anulado una sentencia en primera instancia porque el juez ha tenido la feliz iniciativa de hacer una audiencia modelo, acumular las audiencias, que incluso ha sido materia de buenas prácticas, ha sido premiada por el ETI, ha acumulado audiencias similares, que me parece que era un tema de desnaturalización, de tercerización, ha acumulado audiencias similares, lo ha realizado bajo un solo acto. Mismo abogado del demandante, mismo abogado del demandado en varios procesos similares. Entonces, ¿para qué va a ser 10 de lo mismo si puedo hacerlo en una sola, siempre que los abogados convengan en ello? Claro, y en ese caso, incluso bajo juzgamiento anticipado, ha sido anulado por el superior, lo que ha generado que tiene que retornar el expediente para que se pueda
tenga que convocarse cada audiencia individual, evidentemente eso afecta el... En su opinión, eso es incorrecto, lo que es la revisión... Mire, el ETI ha premiado, claro, este modelo de audiencia modelo, valga la redundancia, ¿no? Porque precisamente se trata de ello, ¿no? Porque no podemos repetir actos que al final tienen la misma naturaleza y se pueden acumular en una sola audiencia, ¿no? Claro, porque generalmente son temas en los que es el mismo empleador que despide de la misma forma a muchos trabajadores. Y normalmente estos trabajadores tienen casi mismos abogados y los demandados tienen un solo abogado. Entonces, si tienen el mismo abogado, es el mismo tema y se discute lo mismo en los 10 o en los 20, porque vas a repetir 20 audiencias y lo puedes hacer en una sola, con el consentimiento de los abogados. Claro, en los temas de desnaturalización, de tercerización, en muchos casos, por decir, se invocan que la empresa tercerizadora no tenía autonomía. Esto es, que no tenía equipamiento propio o que los trabajadores obedecían a órdenes de la empresa principal. Entonces, las causales incluso son las mismas, respecto de lo cual se va a discutir, ¿no? Porque son los mismos trabajadores involucrados en el mismo proceso de tercerización. Claro, el tema es el mismo. El mismo, por eso nosotros, esto va en razón a que hemos planteado en su momento de que debería irse a una suerte de declarar, y yo creo que la Corte Suprema sí tiene esa potestad de declarar un estado de cosas inconstitucional o la afectación o de afectación de derechos laborales, porque es suficiente, considero, que en un solo caso se declare la desnaturalización de la tercerización, digamos, por falta de equipamiento propio, para que todos los trabajadores que están en ese supuesto, y hay casos de 200 trabajadores, 300 trabajadores que tienen cada uno su proceso laboral, se puedan acoger a esa sentencia previa declaración de estado de cosas inconstitucional. Yo creo que así como el Tribunal Constitucional, en virtud de la autonomía procesal, ha, digamos, planteado esta figura, la Corte Suprema tiene esa misma potestad a nuestro criterio. Sí, que me parece que sea un buen reto para la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, la segunda transitoria de la Corte Suprema, que ve temas de la nueva ley, a efecto de que establezca en estos casos estado de cosas inconstitucional, una técnica que el Tribunal Constitucional ha venido usando o ha usado hace unos años, ¿no? Me parece que sería un buen reto para la Sala Suprema, segunda Sala transitoria, ¿no? Constitucional y Social de la Corte Suprema. Amigos, eso es todo por hoy. Hemos entrevistado a nuestro ilustre magistrado, Omar Toledo Toribio. Él es, como hemos indicado al comienzo de esta entrevista, profesor universitario, especialista en la materia laboral, que nos ha ilustrado sobre el tema de la oralidad. Tema importante no solo para los abogados, sino también para los propios jueces, en el uso correcto de las técnicas de oralidad y los efectos del mismo en el proceso laboral. Bien, este es Foro Laboral en Justicia TV, el canal de los jueces. Muchas gracias.